Hoy también. Sí, no me permite. Yes. Muchas gracias. Bien. Esa atraviesa, creo que es con ese nomás, ¿no? Sí. Aquí me confunden, ¿no? Ya, a ver, vamos. Es importante que recuerden esto, jóvenes. La urea, ya habíamos analizado el otro día, ¿no? Por favor, ya habíamos analizado el otro día. Hay que tenerlo en la cabeza completamente. ¿Okay? Cuando nosotros consumimos proteínas, estas se van a digerir hasta aminoácidos para que se puedan absorber. Es decir, que esa absorción que puedan llegar a la sangre. Y en la sangre se va a distribuir. ¿A dónde? A las células. ¿Para qué? Para que se metabolice. ¿Quién? La proteína. ¿Cómo se va a metabolizar? Es que este aminoácido va a perder su grupo amino por transaminación y desaminación y se va a quedar con el ácido. Este ácido va a experimentar oxidación, sobre todo del tipo beta, para que pueda entrar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs lo que me va a dar es dióxido de carbono, agua, ATP. De memoria, de memoria. Pregunta de examen. ¿Qué sabe hasta el momento de la bioquímica de las proteínas? Entonces me pondré este esquema más completo, ¿no? Segunda vez que estoy dibujando. Ahora, este nitrógeno, quiero decir este grupo amino, se encuentra con protones. Entonces me da amoníaco, que es de lo más tóxico. Pero todavía tiene aquí más protones. Y me da amonio, que no es tan tóxico como este, pero lo sigue siendo. Y entonces este empieza a circular libremente, no necesita pasaporte. Pasa por todas las células porque es una molécula muy pequeña. Sin embargo, cuando llega al hígado, en este se encuentra todo el paquete enzimático del ciclo de la urea, solamente en este órgano. Entonces, aquí se van a ligar dióxido de carbono más amonio. Entonces, ¿qué me va a dar? Urea. Urea. ¿Qué es la urea? Un veneno, un tóxico, que es mucho menos que este otro tóxico. Y este que es menos potente que este tóxico, que tuvo su origen en el grupo amino del aminoácido de las proteínas. ¿Estamos? ¿Copiaron? Entonces, esta es la explicación por qué atraviesa con facilidad la célula, porque es un veneno. Los que tienen insuficiencia renal mueren por este tóxico. La urea atraviesa con facilidad, igual que el amonio. No necesita pasaporte. No, que la urea, tanto dentro como fuera de la célula, es igual y no produce efectos osmóticos. En la azoemia, es decir, cuando están aumentados los compuestos nitrogenados, como el ácido úrico, la urea, la creatinina, cuando estos están elevados, entonces se llama azoemia. En la azoemia, aunque aumente la osmolaridad, la tonicidad
La osmolaridad efectiva no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la urea un rato está dentro, un rato está afuera, no hay ningún problema. ¿Dónde está mi ratón? Bien. Bien, una pseudo hiponatremia. Pseudo quiere decir falso. Que el sodio esté bajo, pero de una manera falsa, va a suceder, como ya hemos indicado, cuando esté aumentado la glucosa, 1. Cuando esté aumentada los lípidos. 3. Cuando haya una hiperproteinemia. Afortunadamente hoy se tienen laboratorios en el exterior que reducen este fenómeno. Conclusión, cuando usted tenga un paciente que tiene exceso de lípidos, exceso de proteínas, exceso de glucosa, tiene que pensar que el sodio que está disminuido sea falso. ¿No? Entremos a este espacio. En anatomía ustedes saben qué significa hiato, agujero, ¿no? Orificio. En bioquímica hay 2 agujeros, 2 hiatos. El hiato anión y el hiato osmolar. ¿Qué es el hiato anión? Es algo que tú no puedes explicar, es algo que tú no puedes medir en laboratorio. Por eso se llama hiato, agujero, orificio, vacío. ¿De dónde resulta? De restar cationes y aniones. Bien, los cationes los podemos medir, los medimos en laboratorio, como el calcio y el magnesio. Recuerden que este tiene +2, +2. Pero en laboratorio no se miden sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos, porque esto es algo de no acabar. Por el momento no se detecta eso en el laboratorio. Entonces, hace rato habíamos comentado que tienen que estar equilibrados los positivos con los negativos. Estos son positivos y estos son negativos. Pero si tú no determinas esto en laboratorio, si no se mide en laboratorio, entonces tú aquí puedes tener 10 y aquí puedes tener 15. Y en los aniones vas a tener 15, debías tener igual 15. Pero de pronto aquí puedes tener, si tengo yo 15, aquí que tenga 30 de negativos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando ese valor de la diferencia es mayor a 10 miliequivalentes, tiene significación. Pero solo cuando el pH es ácido. Esto hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se calcula el anión gap? Menos la suma de cloruro y bicarbonato. Para saber si está con anión gap tu paciente, tienes que restar sodio menos la suma del cloro más nomás voy a poner, cloro más bicarbonato. Sumas esos 2 negativos y los restas de este positivo. Si te da 8, está bien. Si te da 5, está bien. Pero si te da 15, hasta 10 es normal. Pero si te sale más de 10, tu paciente está con anión gap. Ahora bien, para que tenga significancia clínica, lo primero que tienes que saber es si tiene pH ácido.
¿Cuánto es lo normal? 7.35 a 7.45. Si tu paciente está con 7.30, está con acidosis. Y si el anión gap te sale de 15, entonces tiene importancia para tu diagnóstico. Cuando es básico, cuando el paciente tiene 7.5, no tomes en cuenta, no tiene importancia. Hasta el momento no se tienen estudios, por el momento no. Ahora bien, cuando tu paciente tiene pH de acidosis, si el anión gap es de 8, de 6, es normal, entonces es una acidosis con exceso de cloro. Pero si el paciente tiene pH ácido y el anión gap es de más de 10, de 15, de 20, tiene una cetoacidosis o está intoxicado por medicamentos o su riñón está muy mal. Esto ya se sabe. Cuando es superior a 30, 10 dijimos lo normal, ¿no? Debajo de 10. Pero si es más de 30, siempre va a ser acidosis láctica. Pero si está entre 10 y 30, es un enfermo renal. Entonces aquí van a tener su examen, un caso clínico, eso van a leerlo bien, por favor. Vamos al GAP, o vamos al anión osmolar. Les dije que había dos aniones, anión GAP y el GAP osmolar. Aquí es la diferencia, ya no con las cargas eléctricas, sino con la osmolaridad. Entonces, esto es cuando se resta la osmolaridad medida menos la osmolaridad que se calcula multiplicando por 2 el sodio, la concentración del sodio. También su valor es menor a 10. Cuando es mayor a 10, ya tiene significancia clínica. ¿Cuándo puede aumentar el hiato osmolar? No estamos hablando del anión, sino de la osmolaridad. En hiponatremia e intoxicación con todos los alcoholes que se le puedan ocurrir. Metanol, etanol, propanol, etilenglicol, isopropanol. Hay muchos alcoholes. Entonces a veces nos tenemos que guiar por el olor del paciente, por la pinta del paciente. Este es alcohol. Este toma misil. Entonces inmediatamente pedimos gasometría, pedimos sodio y hacemos nuestros cálculos para saber si hay un hiato osmolar. ¿Cuáles son las causas principales para que se dispare el hiato osmolar? Etanol, así. Este es de un carbono, este es de 2 carbonos, este es de 3 carbonos, pero en posición iso. Etilenglicol, este tiene 2 hidroxilos. Manitol, este es un de la exfosa. O cuando el paciente está intoxicado con glicina, después de haberse operado la próstata. Van a aprender eso en cirugía. O intoxicado con INH, que como ustedes ya saben, es un medicamento empleado para la tuberculosis. Y la aspirina puede provocar, hay intoxicados con aspirina. ¿Qué es esto? De agua corporal total. El volumen del agua corporal total está regulado por la Z, por la ADH y los riñones. Si tu riñón funciona bien, ¿no? Si no tienes
Si no comes exceso de sodio, de glucosa, no vas a tener aumentada la diuresis. Ahora bien, para tener sed, tienen que trabajar estas estructuras químicas. Los vasoreceptores. Varo es presión, ¿no? Y la presión está relacionada con los osmos. ¿Dónde están? Hipotálamo, que va a estimular al centro de la sed, localizado en el bulbo raquídeo. Entonces, también responde, estos osmoreceptores van a dar el gatillazo al centro nervioso de la sed, pero también para que se libere antidiurética o vasopresina. ¿Para qué sirve la ADH? Para que se reabsorba el agua. Si no estuviéramos orinando todo el rato. La osmolaridad del líquido extracelular se mantiene constante. Cuando hay una variación del 2% de la concentración, cuando aumenta, va a haber sed, con la finalidad de diluir. En casos graves de depresión del volumen, es decir, pérdida de sangre por una hemorragia, se secreta mayor cantidad de vasopresina para que el líquido extracelular mantenga sus solutos, mantenga su osmolaridad. Esto ya lo habíamos dicho. Debemos insistir, el agua se comporta como un electrolito. ¿Qué es electrolito? Electrolito es un agente químico que en el seno del agua. Entonces, el agua, en el seno del agua, se fragmenta, se lisa, se ioniza. Y me da dos fragmentos, uno positivo y uno negativo. Los grandes químicos, bioquímicos, han calculado esto a 25 grados centígrados, no 37, fíjense, el agua pura cada 10 a las 7, cada 10 a las 7 moléculas, una de cada 10 a las 7 se va a romper. Por ello que manejamos 10 a la menos 7 más 10 a la menos 7, 10 a la 14. Nuestra escala del pH se debe a eso. Los grandes bioquímicos han visto, ¿cuánto sería 10? 10.000, 10 millones. Cada 10 millones de moléculas, una se rompe. Y me da dos mitades, uno positivo y uno negativo. Por ello, la escala del 7. Esta es una figura para que aceptemos lo que ya habíamos visto de otra manera. Dos moléculas de agua, aquí está el oxígeno, y este es el hidrógeno y el hidrógeno. Entonces, dos moléculas de agua, esta con esta chocan. Tendríamos que decir, ¿no? 10 millones chocan y una de esas se va a fragmentar. Fíjense, le sale su hidrógeno y se lo regala al otro para que tenga H3. H3 o positivo. Hidronio o hidroxonio es el positivo. No, esto lo publica Leninger, que es uno de los genios de la bioquímica. Ahora bien, los puentes de hidrógeno también se llaman enlaces de hidrógeno. Se pueden formar gracias a la polaridad que se va a dar cuando
por los movimientos propios de la molécula del agua, los protones se juntan en un extremo y dan positivo, dejando al otro extremo, al oxígeno, que da carga negativa. Y entonces eso hemos visto que va a abrir la posibilidad de que se formen dos polos, uno positivo y uno negativo. Ahora, ese polo positivo, aquí podemos ver, miren, ese polo positivo va a atraer a uno negativo. Miren, este hidrógeno atrae al oxígeno, al nitrógeno. Al oxígeno, aquí, que está unido al carbono, como un aldehído, una acetona, un ácido. Aquí es una amida, aquí es un éter. Todos estos son compuestos químicos, pero que tienen como característica el oxígeno o el nitrógeno. Y este hidrógeno, fíjense que se puede originar aquí con el oxígeno o con el nitrógeno. Por ello que hay una pregunta ahí en su texto. ¿Cuáles son los elementos más electronegativos? Oxígeno y nitrógeno. Y se los representa de esta manera en esta figura. Entonces, fíjense, nosotros tenemos ácido, ¿sí? Aquí está el ácido. Ácido pirúvico, ácido láctico, ácido oxálico, ácido, todos los ácidos se pueden unir a una molécula de agua por puente de hidrógeno. Esta es la explicación por qué estos ácidos, láctico, pirúvico y todos los demás, cítrico, ¿cómo es que están disueltos en el agua de nuestro cuerpo? Por este puente de hidrógeno. ¿Y cómo es que hay aminas de las proteínas, de los aminoácidos? No están flotando en mi sangre. Por los puentes de hidrógeno. Es para qué. Vámonos a los gases en sangre. Otro tema. Eso sería gasometría. ¿Tenemos sangre? ¿Tenemos gases en sangre? Sí, pero sobre todo nos interesa en clínica la sangre arterial, no la sangre venosa. ¿Sí? Se puede determinar, pero lo que tiene mayor significancia clínica es la sangre arterial. ¿Cuándo se solicita este tipo de muestra? Este tipo de análisis. Insuficiencia respiratoria. O fallos en la perfusión. ¿Qué es perfusión? Irrigación. Entonces la persona de pronto se desmaya, no recuerda nada, no puede hablar porque le falta sangre. ¿Qué tiene la... Eso, Mercedes, muy bien. ¿Qué tiene la sangre? Oxígeno. Aquí es muy sencillo. Perfusión sanguínea, no me interesa eso en bioquímica. Aquí me interesa oxígeno. ¿No ve? Muy bien. Oxígeno, ¿qué más será? Glucosa. Y que se saque la basura. Para eso yo necesito perfusión sanguínea. Y eliminar los desechos. Urea, creatinina, bicarbonato, todo eso. Para eso yo necesito una buena irrigación, ácido láctico. Entonces, cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, o tiene un tromboembolismo periférico provocado por las varices, entonces la persona empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque la basura se está acumulando. Y segundo, no está llegando el oxígeno para que haya reacciones de oxidación. ¿Y a quién hay que oxidarla? A la glucosa. O sea, no es la sangre por sangre, sino lo que transporta la sangre. Bien, entonces llega su paciente con dificultad respiratoria o tiene color cianótico. No hay buena circulación sanguínea.
O la persona llega en estado de confusión. O la persona viene con tosis palpebral, sus párpados caídos, OPA, ¿no? Entonces usted tiene que pensar, algo está pasando aquí. Para eso va a pedir gasometría. Y de esa manera usted va a saber, ¿tiene poco dióxido de carbono o tiene mucho dióxido de carbono? ¿Y cómo está su pH? ¿Tiene exceso de cloruros? ¿Está con un anión GAP? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, gases en sangre. ¿Qué vamos a medir? Presión de oxígeno, porcentaje de saturación de la hemoglobina y dióxido de carbono. Por ello, aquí arriba, fíjense, ¿no? Nos interesaba, ¿no? Para saber si es un trastorno hipo o hipercálico. Eso solamente se va a saber midiendo en un laboratorio. Bien. Homeostasis ácido-base. ¿Qué es homeostasis? Equilibrio entre ácidos y bases. El mantener en equilibrio los ácidos y las bases es porque la persona está viva. Evidentemente, cuando la persona muere o está por morir, va a tener acidosis. Hay pruebas interesantes antes, cuando no se tenía electroencefalogramas, radiografía para poder certificar una muerte. Entonces se hacía un corte en un brazo del presunto muerto y se le ponía papel de tornasol, ¿no ves? Entonces, si el papel de tornasol cambiaba, quería decir que estaba vivo. Pero si permanecía rojo, permanecía ácido, ya no estaba vivo. Eso está en la historia, pero no siempre es fidedigno. Bien. Entonces, gases en sangre más pH, es importante tenerlo en cuenta para decidir si vamos a intubar o no al paciente. Si no es intubación, entonces ventilador mecánico. O administración de medicamentos para equilibrar los problemas metabólicos. Vamos a ver. Valores normales. De memoria ya. Sangre arterial. ¿No? pH. Miren, venoso es lo que memorizamos, pero no está muy lejano de aquello otro, de la arterial. Presión de dióxido de carbono, De memoria, término medio vamos a manejar 35-45. ¿De dónde sale esto, Mercedes? De aquí, mira, pH en sangre 7.35, 7.40, elimina la 7 y aquí está. ¿No ves? Entonces, presión de dióxido de carbono 35-45, ya sabes. Presión de oxígeno, no dice saturación, dice presión. Entonces, esta presión 80-90. Bicarbonato, nos vamos a quedar nosotros para trabajar con 26. Término medio. ¿Sí? Aquí nos quedamos con este de memoria. Ya sabe que estos valores pueden variar un poquitín en función a la escuela donde usted se va a formar. Tal vez va a ir a Brasil, a Japón, entonces ahí manejarán de 25, término medio. Pero yo les sugiero aprender de memoria esto y donde le toque hacer su residencia, su especialidad, lo modifica un poquitín. Saturación de oxígeno, ¿sí? Miren, el ideal es eso, 88-99. A nivel del mar. Cuando usted va a Cochabamba, los pacientes no saturan hasta 99 en la parte O, pero están normal. Y este es el exceso de base. Exceso de base. Exceso de base.
Entonces aquí como término medio, fijándose hombre, fijándose mujer, nos vamos a quedar con 3 millimol. ¿Ya? Con 3. Exceso de base y átomo aniónico. Ahora, en esta tabla les sugiero el orden en el que debe de leer un informe de gasometría. ¿Sí? Le llega el informe desordenado, no importa. Usted siempre primero lea pH. Usted sabe, ya hemos visto hace ratito. Si está en acidosis, me tengo que fijar el anión osmolar. ¿Sí? Pero si leo al revés, no, primero pH. Luego tengo que leer este componente metabólico, que es el bicarbonato. Ya hemos dicho que nos vamos a quedar con 26. ¿Eh? Luego el componente respiratorio, que es la presión de dióxido. Aquí es la concentración. Aquí es presión. Ya hemos dicho que es 35 a 45. Aquí lo vamos a modificar para que no nos chipemos, ¿ya? No sé qué ha pasado, esto yo ya lo modifiqué. 45. Oxigenación tisular, 80-90. Está bien. Oxigenación, ya hemos dicho esto a nivel del mar. Y la diferencia teórica menos la real, con 2 nos podemos quedar, ¿no? Pero es negativo 2, positivo 2, más menos 2. ¿Cuándo no se debe tomar muestra de sangre para gasometría? Cuando la persona tiene una fístula entre la arteria y la vena. Ustedes saben que fístula significa comunicación. Algunos pacientes se les pone, disculpen el término ya, se les pone una manguerita para conectar, ¿ya? No es manguerita, es fístula, ¿no? Se le pone una manguerita para conectar la arteria con la vena. De tal manera que cada que venga esta persona, cada 2 días viene a dializarse, entonces yo agarro la aguja y pincho la fístula, ya no la vena. ¿Me dejo entender? Entonces, porque hay personas que se dializan cada día, cada 2 días. Por Dios, qué pena. Entonces, para no estar pinchando aquí, por allá, más aquí y allá, entonces directamente ahí se tiene la fístula. Tiene que ser un tormento eso para los pacientes. Van a escuchar, van a ver. Cuando la persona tiene fístula, tú le tocas y todo está vibrando como si el celular estuviera vibrando. Terrible, imagínense. Por ello que los pacientes las primeras noches no pueden dormir y dicen que todo el rato estoy temblando, ¿no? Cuando haya una infección donde se va a realizar la función, obvio, porque si pincho, más bien voy a introducir los gérmenes. Cuando la persona tenga hemorragias, no debía de pincharse. Ahora bien, ¿cómo se realiza este examen? Se debe sentar. Yo no puedo a mi paciente decirle, venga, párese aquí. No, siempre sentado o echado. Esto se debe de pinchar una arteria periférica, preferiblemente la radial. Entonces el paciente levanta su muñequita, se palpa la arteria, se penetra, y aquí tienen para leer. No sé, ahora no me conecto. Así. Antes de pinchar, está en la práctica, está en la guía, el test de Allen, ¿sí? Ya, pensé que estaba aquí. Bien. ¿Qué riesgos? Espasmo de las arterias. ¡Flac! Se cierra y la persona se desmaya. ¿No ven? Esos son los famosos vasoespasmos. Una reacción vasovagal. Este nervio craneal décimo se activa y dice, algo nos está pasando, mejor morir que antes de que nos liquide. Y entonces la persona se desmaya también, ¿no? O se le va a formar un hematoma, siempre hay que explicar.
¡Ay, qué pena! Un trombo. ¡Qué horror! Por eso que no hacemos esta práctica con ustedes, jóvenes. Porque el riesgo es mayúsculo. No es difícil. Vamos a ver los videos. Ustedes también pueden ver. No es difícil. Pero el riesgo es mayor que el aprendizaje. Imagínense, esto se hace cuando el paciente está muy mal, muy enfermo. Y entonces está entre la vida y la muerte, y si se le forma un trombo, se le formó, punto, porque se estaba por morir con su insuficiencia respiratoria, ¿me dejo entender? Entonces, ¿quién soy yo para que le diga a Mercedes, venga Mercedes, la mano, aquello, le pincho, y que se le forme un trombo? ¿Me dejo entender? Ese es el riesgo. Por ello, esto además no se olviden que se hace en la UTI, está con dificultad respiratoria, se le hace en la unidad de cuidados intermedios o de terapia intensiva. No es a personas. Muchas veces dicen, podemos hacer. Cuando yo era joven, hacía, pero ahora yo soy más sabia. Imagínense que a un chico de eso se le provoque esto. ¿Qué me hace su mamá? Me saca el moño. Bien. Esto es. ¿No? Interpretación. Si se corta, jóvenes, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Me quedaría más con ustedes, pero tengo que ir con mis juegos de bioquímica, que están esperando por su dosis de tóxico. Ya, esta tabla 10, trastornos. Ahora sí, se pone más interesante. Aquí yo quiero advertirles lo siguiente, jovencitos. Miren, ¿qué dice? P-A, P-A. Ah, pero una es mayúscula y otra es minúscula. No es como le da la gana. Entonces, esta es arterial con minúscula y esta otra es alveolar, que es muy diferente. A veces, cuando el profesor no nos advierte esto, hacemos, no, todo con mayúscula y tus ecuaciones te salen mal. Entonces, presión arterial de dióxido y, ¿no? Presión arterial de dióxido. Y esta, ¿qué habrá pasado? Mire, calcio me ha salido aquí. Presión arterial de oxígeno. Bien, esta es la tablita maravillosa. Tenemos que saber, miren, pH, este es el componente metabólico y el componente respiratorio. Este debía estar aquí, porque así lo hemos aprendido. Primero leer 1, 2 y luego 3. Ahora, el pH, fíjense, a mí me gusta aprenderme de memoria esto. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica parcialmente compensada. La 1, ¿no? Sí, eso. La 1, por eso le puse aquí 1, 2, 3, 4. Yo me lo sé de memoria el 1 y el resto ya sale automáticamente. ¿Qué es acidosis? Disminuido el pH. Fíjense.